Hola, ¿qué tal? El día de hoy les realizaremos una charla de inducción breve de contratistas de la instalación UDD, tanto para Pedro de Valdivia como para Inavillo. Entonces comenzamos brevemente con los objetivos de la charla de inducción. Básicamente es conocer las obligaciones y derechos de los colaboradores en relación a la seguridad y salud ocupacional. Segundo, conocer los principales riesgos laborales en los que están expuestos nuestros colaboradores, conocer los principales medidas de preventiva que pueden adoptar para hacer frente a los riesgos a los que están expuestos en los trabajos, en los lugares de trabajo, y empezamos con la prevención de riesgo, que es la Ley 16.744, que establece normas sobre los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Ley 16.744 entrega las siguientes contingencias. Accidente del trabajo es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo que le produzca incapacidad o la muerte. También tenemos accidentes de trayecto, que son los accidentes del trabajo ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre el lugar donde pernocta y el lugar de trabajo y viceversa. Enfermedades profesionales es a causa directa, de una manera directa, por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realiza una persona y que le produzca incapacidad o la muerte. Tenemos también los objetivos del Seguro Social de esta ley. El objetivo es prevenir accidentes, prestaciones médicas, establecer prestaciones económicas, educar y rehabilitar. ¿Quién administra esta ley, este seguro de ley? Para nuestro caso es la organización, la H, que en este caso es la Asociación Chilena de Seguridad. Peligro. Los conceptos y definiciones de peligro. Es un peligro, hace referencia a una fuente, a una situación o un acto que puedan ocasionar un potencial de daño. Riesgo. El riesgo se refiere a la probabilidad de que un hecho peligroso concreto ocurra y la gravedad de sus consecuencias. Accidente. Es un suceso eventual o una acción que resulta un daño involuntario para las personas e instalaciones o cosas. Obligación de informar los riesgos laborales. La empresa debe implementar las medidas de seguridad para identificar y controlar los riesgos, informar oportuna y convenientemente a todos los trabajadores acerca de los riesgos laborales inherentes a sus labores y medidas preventivas y métodos correctos de trabajo, establecer y mantener un reglamento interno de orden, higiene y seguridad, además de proporcionar los elementos de protección personal necesarios para cada trabajo en forma gratuita, formar y apoyar al comité paritario si es que se aplica con una dotación de más de 25 trabajadores en la instalación. Para el cumplimiento de los trabajadores, cumplir con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, velar por su propia seguridad y salud por la de aquellas personas a las que puede afectar su actividad profesional, usar adecuadamente los equipos, máquinas y herramientas y sustancias y equipos de transporte o cualquier otro medio necesario para desarrollar sus actividades, no poner fuera de funcionamiento los dispositivos de seguridad existentes, usar correctamente los medios y equipos de protección, informar inmediatamente de cualquier situación que entrene riesgos para la seguridad y la salud, contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y salud en el colaborador en el trabajo, cumplir con instrucciones adecuadas con los riesgos y los peligros antes de iniciar el desempeño de su puesto de trabajo. ¿Cómo podemos hacerlo esto? Básicamente con un análisis de trabajo seguro, charlas de seguridad y observaciones e inspecciones del lugar de trabajo, los cuales se van a hacer a medida que pase el tiempo. Se van a ir integrando herramientas de prevención de riesgo, cuales se van a aplicar en las instalaciones. Puede aplicarlo el prevencionista a cargo o de la instalación, o lo va a aplicar el supervisor. Tenemos también procedimientos en caso de accidente. Todos los accidentes e incidentes deben ser reportados, por leves que sean, a su jefatura directa y posteriormente a la empresa contratista deberá enviar a la unidad de prevención de riesgo de la universidad un informe completo de la investigación de accidentes para verificar la implementación de las medidas correctivas y evitar su reintegración. Procedimiento en caso de accidente de trabajo. Todos los contratistas que sufran un accidente de trabajo, por leve que este parezca, deberá informar inmediatamente a su jefatura directa. En caso que no pueda directamente, es obligación que lo comunique a un testigo o a un compañero de labores.
Si el accidente ocurre al interior de nuestras instalaciones, el personal de asistencia TENS, supervisores debe acudir en forma inmediata al lugar del accidente, verificar el estado del accidentado y decidir si es necesario llamar al servicio de ambulancia. Por lo general, nosotros cuando nos accidentamos, primero pasamos por el clínico de cada una de estas sedes. ¿Quién nos va a atender? Un TENS o un enfermero, o un técnico enfermero, quien nos va a indicar a la empresa contratista si debe usted ser derivado o no al organismo administrador. Comentarle que por protocolo nosotros todos debemos, independientemente del grado del accidente, debemos derivarlo sí o sí al organismo administrador, en este caso a la Asociación Chilena de Seguridad. Posteriormente, el contratista debe seguir el protocolo de derivación de la mutualidad, ¿ven? De acuerdo a lo establecido con el procedimiento de accidente definido por su empleador. Ese es el procedimiento, el que le acabo de decir. La investigación del accidente no busca el culpable, sino evitar la repetición del accidente, enfocándonos en el factor que provocó los accidentes y de acuerdo a eso nosotros determinamos una causa raíz y ahí es donde trabajamos, la causa raíz. Puede ser falta de control, no existe procedimiento, el trabajador no quiso hacer caso a los procedimientos, etc. Todo accidente será investigado por la Comisión de Investigación del Comité Paritario, en este caso CICITESI, la Unidad de Prevención de Riesgo, en este caso nosotros como empresa contratista. El trabajador deberá incorporarse a su trabajo previamente en la presentación del certificado médico de alta laboral, que lo emite el organismo administrador. ¿Cómo contribuiría a bajar los accidentes? Tenemos que interesarnos en aprender a hacer bien nuestra labor, mantener concentrado en el lugar de trabajo. Estando concentrado significa no tener elementos distractores, y en lo posible también, si tenemos que contestar un teléfono, lo hacemos, pero en un lugar seguro, nosotros determinamos como seguro, no hay tránsito de vehículos, no hay tránsito de trabajadores. Interiorizarse sobre los protocolos de trabajo existentes y aprendiendo a reconocer los riesgos donde estamos expuestos nosotros. Un ejemplo, si nosotros estamos en control de acceso donde hay vehículos, el peligro siempre va a ser el tránsito de vehículos, con el riesgo de atropello. Si manejamos nosotros movimiento de algún letrero que este pesa y nosotros debemos trasladarlo, también existe el riesgo de caída con objetos, golpe con objetos, cortes, etc. Son como ejemplo, respetando las reglas de seguridad y señalizaciones. También debemos respetar las reglas de seguridad, sin no obstruir el paso, no debemos obstruir con elementos el paso o el tránsito de algún lugar. Respeto a sus compañeros para ser respetado. Principales riesgos presentes en la instalación, tenemos exposición al formaldehído, estos químicos no están expuestos nosotros, son más que nada del laboratorio, pero igual debemos tener presente que existen en la instalación y que debemos tener en cuenta que en caso de derrame, nosotros veamos un caso de derrame, debemos verificar dónde están los kits o informar para que las personas que realmente estén preparadas para la emergencia, que son los líderes de emergencia o los mismos trabajadores que saben cómo actuar en caso de esto, tanto eventualidades de derrame, ejecuten la aplicación del kit para contención de derrame y aviso de inmediato al coordinador o supervisor, porque estos deben tener debe determinar el nivel de daño y así activar los protocolos de evacuación en caso de ser necesario. Entonces, debemos identificar dónde están esos laboratorios y como hay exposición al formaldehído, tenemos que tener presente tanto una fuga o derrame, tener comunicación directa con el líder de la emergencia, para que él nos indique qué debemos hacer o cómo debemos apoyar. Exposición a radiación ionizante, limitar y minimizar el tiempo de exposición, eso va a depender porque nosotros no estamos expuestos a laboratorios, como les dije. Entonces, eso debemos tener presente que existe la posibilidad, pero nosotros no estamos expuestos directamente. Exposición a químicos también. Nosotros no estamos directamente expuestos a químicos, ni siquiera de limpieza, expuestos a químicos de otro tipo, como de químicos que son utilizados para reacciones en los laboratorios o en otros tipos de situaciones. Pero en caso de que nosotros estemos expuestos, vamos a ver el tiro porque va a haber gente que va a avisar las filtras, lo que son las emanaciones, las derrames, y también otros que puedan ocasionar, puedan ser expuestos ustedes indirectamente. Exposición a químicos, como les digo. También la manipulación de material cortopunzante con fluidos biológicos presente en todos los servicios clínicos. Nosotros no trabajamos en servicios clínicos. Entonces debemos tener presente que ante una emergencia con este tipo de accidente, nosotros debemos prestar ayuda. ¿En qué sentido? Ya, si nosotros lo vemos, debemos avisar de manera inmediata a nuestro contacto para que así ellos
verifique la situación o decirle a la persona que está expuesta que hay un policlínico y debe ser tratado inmediatamente. Inmunización de la persona contra la hepatitis B, no reencapsular agujas después del uso, utilizar pinzas para desmontar, es lo que va a ser como medida de control para este tipo de riesgo. Trastorno musculoesquelético para la labor administrativa, eso nos puede pasar a nosotros hacemos vigilancia y control y trabajo administrativo también. ¿Qué debemos hacer? Programar ciclo de trabajo con pausa activa, principalmente en las tareas repetitivas. Respetar las cargas máximas según la edad, 20 kilos las mujeres, 25 kilos los hombres. Eso no diríamos por qué hacerlo de acuerdo a nuestras funciones. Capacitarse de manejo manual de carga tampoco, porque nosotros no trasladamos cargas. Usar los accesorios ergonómicos de escritorio, apoyapié, pad mouse, alzapantalla, apoya muñeca. Si no existen, vamos a realizar un informe de inspección para levantar estos riesgos, para que tengamos los elementos necesarios para evitar lesiones. Otros, caídas al mismo nivel, distinto nivel, eso sí estamos expuestos nosotros, debemos transitar por escaleras, utilice siempre los pasamanos, no corras por las escaleras, no usa celular al bajar y subir escaleras, en particular, escribir mensajes de texto mientras nosotros nos vamos trasladando. Al trasladar objetos livianos de un lugar a otro, debemos asegurarnos de la buena visibilidad encima o por ambos costados. Contacto con agentes pulsantes y cortopulsantes, también estamos expuestos nosotros, procure utilizar los cuchillos, cartoneros, retráctiles, de lo contrario, guardar las hojas después de manipular. Manipule corcheteras sobre la superficie firme, mantenga los dedos fuera del área de contacto de esta corchetera. Otros riesgos que estamos expuestos, golpes, mantener los cajones o medidas de control, mantener los cajones de escritorios y archivadores cerrados, mantener los pasillos de tránsito libres de todo obstáculo que impida el fácil y seguro desplazamiento de los trabajadores. Disponer de un correcto almacenamiento, apilamiento de insumos, cajas, materiales, equipos y clínicos, entre otros. Atrapamiento, también estamos puestos nosotros, verificar las protecciones de las máquinas están correctamente colocadas. En este caso nosotros no estamos puestos a máquinas, pero sí, ¿en qué podríamos tener atrapamiento? En hacer un control de acceso allá a proveedores donde podemos quedar aplastados, entre otros elementos que pueden estar colgantes y nosotros vamos pasando por ese sector, o pasar bajo cargas, en este caso bajo objetos que estén colgando. Bloquear y desconectar máquinas antes de comenzar la labor, eso otra acción que debemos hacer. Pero esta es más adecuada a nosotros, que donde exista riesgo de atrapamiento, no usar prendas de vestir sueltas, pelo suelto y cadenas de otro material, para no quedar atrapados. En general, nosotros no deberíamos por qué estar expuestos a esta situación de atrapamiento, más que nada en los controles de acceso donde existan vehículos grandes de que debemos realizar el control, pero si no es así, no deberíamos estar expuestos directamente. Sobre esfuerzo por manejo manual de materiales, tampoco. Nosotros no trasladamos materiales, no deberíamos por qué estar trasladando materiales. Nosotros somos personas de seguridad. Caída en altura, tampoco. No hacemos trabajo en altura. Contacto con energía eléctrica, sí. Con los termoeléctricos, los termoventiladores como calefactores, entre otros. Medidas de control para contacto eléctrico, revise periódicamente las extensiones, no utilice herramientas con cordones o enchufes en mal estado, mantenga extensiones y cables en altura para evitar la exposición con superficies húmedas. No sobrecargue los tableros eléctricos y utilizar calzado dieléctrico. Bueno, en este caso, el zapato de seguridad que entregamos tiene cierto grado de dieléctrico, cierto grado, no es para trabajo eléctrico en sí, porque no están ustedes interviniendo trabajo eléctrico. Ya, ojo con eso. Tablero eléctrico, ningún elemento que ustedes tengan que intervenir donde haya este tipo de energía. Exposición a radiación ultravioleta, estamos expuestos en los meses de verano, desde septiembre a enero a marzo del siguiente año, en medida de control, en lo posible transitar y ubicarse en área de sombra natural, bajo techo también, usar protección solar de amplio espectro, UEA, UVA, UVB, que sea un factor como el factor 50, que tiene una protección aproximadamente de 2 horas. Por eso cada 2 horas debemos echarnos o aplicarnos este tipo de crema. Atropello, ese sí que estamos expuestos directamente a esta medida de control, estar permanentemente atento a la circulación de vehículos, cruzar en la calle lugares habilitados para ello, esquinas, pasos, cebra, pasarelas, etcétera, no acercarse a vehículos en movimiento, especialmente cuando estén en marcha atrás. Exposición al ruido, no diríamos por qué estar expuesto a exposición al ruido, porque no había ni un agente que genere ruido sobre 85 decibeles, lo que indica la norma. Medidas preventivas generales, ¿cuáles son las medidas preventivas generales que debemos tener en los puestos de trabajo? Estar atentos
a la labor que estamos realizando, cumplir y seguir los procedimientos de trabajo seguro y protocolos establecidos, realizar mantención periódica de los equipos y herramientas, informar cualquier deterioro de esta a la jefatura directa, mantener el orden y aseo en las áreas de trabajo, especialmente la garita y los puestos de trabajo donde estamos establecidos, aunque no sea una garita, como los puestos de control de acceso como el navillo, donde hay alto flujo de trabajadores y obviamente también de alumnos. Mantener nuestro espacio de trabajo limpio y ordenado y no obstaculizado, y en las garitas también, aplica lo mismo. No intervenir en labores o actividades para lo que no fue contratado. Nosotros somos personal de seguridad y vigilancia, no debemos por qué estar trasladados los objetos ni otras actividades que no sean en relación al control y a la vigilancia al interior de las sedes. Use elementos de protección personal y ante alguna emergencia llamar al anexo 67777 y Navillo y Barros Arana o anexo 6444 de Pedro Valdivia. Ley 21.012 garantiza la seguridad de los trabajadores en situaciones de riesgo. Artículo 184 bis del trabajo establece que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, informando los posibles riesgos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y la seguridad de las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales. Artículo 184 bis establece el derecho del trabajador a abandonar el lugar de trabajo, es decir, simplemente irse o negarse a realizar las funciones en cuanto se encuentre ante un riesgo inminente para su vida y salud. En este caso, teniendo motivos razonables, el trabajador se encuentra realizando sus funciones, tiene derecho a abandonarlo del trabajo, siempre y cuando esté en riesgo inminente su vida. Entonces, si estamos en riesgo inminente nuestra vida, producto de algún tsunami, producto de algún terremoto, y no nos dejan evacuar, nosotros tenemos podremos hacer abandono. También cuando nos envíen a hacer un trabajo de alto riesgo. En normas generales nunca hemos tenido este tipo de eventualidades en el área de seguridad. Antiguamente éramos los últimos en salir y dejábamos los portones cerrados, actualmente no. Ya nosotros evacuamos juntamente a la gente que es de la instalación donde estamos. Subdirección de Operaciones podrá detener los trabajos efectuados por contratistas cuando considere condiciones en las cuales se lleva a cabo el trabajo representa un riesgo inminente para la vida. Ellos pueden detener las faenas, pero nosotros no construimos nada, simplemente difícilmente podríamos estar realizando una actividad que pudiera ocasionar un riesgo para nuestra vida o para los demás. Prevención y acoso y violencia laboral. Debemos tener presente que la gestión de los riesgos psicosociales se basa en el correcto proceso de la implementación del protocolo de violencia y riesgos psicosociales a través de la aplicación cuestionario SEAL-CM, y detalla que la gestión preventiva y la prevención del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo se describe en un protocolo correspondiente a su objetivo principal. También hablar sobre su objetivo principal es la restablecer entornos laborales seguros y libres de violencia, donde se potencie un buen trato, se promueve la igualdad con la perspectiva de género y la prevención de situaciones constituidas de acoso laboral y de violencia en el trabajo, las que se generan por la ausencia de eficiencia de la gestión de los riesgos psicosociales. Acoso y violencia y discriminación de género en la institución educacional superior. ¿Qué dice esto? El artículo 72, Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, en el cumplimiento de lo dispuesto a la Ley 21.369 de la Universidad, adopta todas las medidas conducibles a prevenir e investigar y sancionar y erradicar el acoso sexual, violencia y discriminación de género, así como para proteger y reparar a las víctimas en el ámbito de la educación superior, promoviendo las relaciones de igualdad de género. Casos de violencia de género y acoso y discriminación arbitraria, las denuncias de violencia de género y discriminación arbitrarias que tengan lugar entre trabajadores de la universidad se regirán en cuanto a los requisitos y plazos de procedimiento y lo dispuesto en el reglamento y procedimiento frente a denuncia de acoso sexual y violencia de género y discriminación arbitraria. Existente en la universidad y su protocolo respectivo en general a lo dispuesto en la ley 21.369. Entonces ustedes deben apegarse lo máximo posible a este artículo. Va a estar disponible para ustedes también esta información ante cualquier acoso y violencia que exista en la instalación entre pares, en superior o inferior, e incluso entre otros trabajadores de otras instalaciones,
también de otras empresas. Por ejemplo, nosotros con la mandante, si hubiera un caso de esto, debemos informar a nuestra jefatura directa para que ellos procedan de acuerdo al protocolo de violencia y acoso a los canales de comunicación con la empresa mandante o entre, si hay violencia y acoso entre colegas, también determinar ciertas acciones que debe hacer, pero esto lo hace el recurso humano. Mediante la operación, ustedes informan a su supervisor que cierta denuncia, ustedes determinan la denuncia, se hacen los canales internos y también después se deja constancia de esto ante un procedimiento ante la inspección del trabajo. ¿Ya? Entonces ellos derivan y envían las acciones que debe hacer el empleador. Paso delante de esto, porque ya lo hemos visto, el régimen de subcontratación. Recordar que estamos en régimen de subcontratación, ley 20.123, que consiste mágicamente que una empresa contratista contrata a otra para que ésta realice ciertas obras o servicios por su cuenta y además cuente con sus trabajadores. El trabajador tiene una relación de dependencia y subordinación con su empleador directo, que es el contratista o subcontratista. Entonces, tengamos que nosotros estamos regulados bajo esta ley de subcontratación, en cual debemos tener presente que las relaciones solamente que ustedes como trabajadores son directamente con la empresa, o sea, nosotros como Eulen Seguridad, ya, y Eulen Seguridad mediante un encargado de esto, en este caso un supervisor, tiene las comunicaciones directas con el mandante, en este caso el que recurre a la empresa contratista para realizar ciertas funciones en sus instalaciones. Por eso nosotros estamos esa cuenta y riesgo a cuenta de servicios por su cuenta. En este caso, cualquier accidente que ocurra, nosotros como empresa o organismo contratista somos responsables de la vida y la salud de ustedes. Entonces, eso implica también que las empresas contratistas y subcontratistas deben acreditar el estado de sus obligaciones para con sus trabajadores. Acreditarlo, la empresa UDT establece cierta acreditación para cada uno de ustedes. Certificado de obligaciones laborales y previsionales solicitarse en la respectiva inspección del trabajo. Lo primero que debe pedir es el F30 y el F31, si estamos pagando las cotizaciones previsionales, que son lo mínimo. El certificado que emiten en la inspección del trabajo obtienen 8 días hábiles desde la realización de la solicitud y en empresas menores de 25 años, 25 trabajadores en 5 días hábiles. Esto establece días en cuales el documento puede ser emitido para entregar a las empresas mandantes. Pero no obstante, la empresa mandante exige cierta acreditación para los trabajadores. Uno de estos es por trabajador, la cédula de identidad, contrato de trabajo, pacto de hora extra, registro de recepción de reglamento interno, registro de entrega de obligación de informar, hoy en día IRL, registro de entrega de elementos de protección personal, registro de capacitación, procedimiento de trabajo seguro, examen preocupacionales y ocupacional, certificado de competencia de operador de caldera, que en estos casos no aplica, certificado de inmunización de hepatitis B tampoco aplica, pero sí el certificado OCDE y credencial OCDE. Registro de experto en prevención de riesgo, que en este caso es el mío, que debo entregar a la empresa mandante, entre otros documentos, en cual establece obligatoriedad de cumplimiento para que se establezca la acreditación para cada uno de ustedes. Plan de emergencias es un conjunto, hablamos ahora sobre el plan de emergencias, es un conjunto de actividades y procedimientos destinados a controlar situaciones de emergencia con el mejor tiempo posible y recuperación de capacidad operativa de las instalaciones. Toda información de emergencia del campus hay navíos, barros, es el anexo 6777, un celular determinado que ustedes lo están viendo en pantalla. Y en Pedro de Valdivia, el 6444, también con un celular determinado que deberían tenerlo todos ustedes en caso de una emergencia. ¿Qué debemos presentar? ¿Qué debemos informar? El tipo de emergencia, incendio, el tipo de emergencia, tanto como puede ser como ejemplo incendio, emergencia de salud, entre otros. El lugar donde está la emergencia, donde se reporta, e indicar si hay lesionado o no. El líder, también hay un líder de emergencia por cada piso. Su función es guiar a toda comunidad comprometida en su área de trabajo designada hacia zonas seguras utilizando chaleco reflectante color naranjo. La persona que detecte una emergencia deberá indicar la siguiente información. Si nosotros detectamos una emergencia, debemos informarlo de manera inmediata a los canales de comunicación antes mencionados y entregar la siguiente evidencia. Tipo de emergencia, ejemplo, incendio, fuga, gas, derrame químico, entre otros. Lugar de la emergencia, lo más específico posible.
si existe o no lesionado, entregando la mayor detalle posible como el estado general, la cantidad de lesionados, tipo de lesión, ejemplo, si está consciente o no consciente, quemadura, intoxicación, entre otros. Tenemos las claves ahora. Clave 1, tipo de emergencia, respuesta local, es aquella que se encuentra en su etapa de inicio y permite su control en los medios existentes como extintores y redes húmedas. ¿Qué acción debemos realizar nosotros? Solo requiere evacuar el lugar por la seguridad de las personas que deben dirigirse a un punto de reunión. Clave 2, emergencia parcial, es aquella que se compromete a una o más áreas de edificio, incluidas las zonas consideradas como críticas o para que su control se requiere un apoyo externo como bomberos, carabineros, SAMU. ¿Qué acción debemos tener nosotros? Se requiere evacuar el piso afectado, además de la seguridad y evacuación de los pisos inmediatamente superiores e inferiores. Clave 3, emergencia total, es aquella que afecta a la totalidad o parte importante del edificio. ¿Qué se debe hacer? Se debe evacuar totalmente y dirigirse hacia la zona de seguridad ubicada fuera del edificio o zonas dañadas designadas por el líder de emergencia. Tenemos tipo de fuego y agente extintor, es casi lo último que vamos a ver. Tipo de fuego clase A, combustibles sólidos comunes tales como madera, papel y cartón. Agente extintor, agua presurizada, espuma, polvo químico seco, ABC. Clase B, líquido combustible, inflamable, grasas, materiales similares. Tipo de agente extintor, dióxido de carbono, polvo químico seco, ABC o el BC. Clase C, inflamación de equipos que se encuentren energizados eléctricamente. Espuma, o sea, estamos al agente de extinción, dióxido de carbono, CO2, polvo químico seco, BC y BC. ABC y BC. Y por último, la clase D, metales combustibles tales como sodio, titanio, potasio y magnesio, polvo químico seco especial. ¿Cómo usa el extintor? Debemos trasladar al lugar del amago. No, primero, disculpe. Retire el extintor del soporte con cuidado. Nos trasladamos al lugar del amago. Si el amago es lugar abierto, colóquese a favor del viento. Si es lugar cerrado, sitúese cerca de las vías de escape. Saque el seguro. Sujete la manguera y presione la palanca y descargue a la base del fuego. Y después mueve la boquilla en forma de abanico. Es como lo más básico, lo básico. Eso sería todo, estimados. Hay una evaluación. Son unas preguntas a las cuales yo les voy a hacer un soporte para eso, para que no tengan duda, consulta, se lo voy a dejar al supervisor, así que consúltelo con ellos el soporte. Lo hacen, es un link que se les va a enviar a los celulares y lo hacen en la instalación o en su hogar. Y ahí vamos a determinar una estrategia. Tiene que estar listo a fin de mes todas las charlas de inducción, así que le vamos a hacer seguimiento. Partimos desde mañana martes 17 del 6 del 2025.